Y hemos titulado este tema Ve a predicar. Inclusive así se llama un canto de nuestro himnario, Ve a predicar, que dice: Hijo mío, te habla tu Creador, Jesucristo, tu buen Salvador, a que prediques mi nombre a las gentes, a todos aquellos de tu derredor. Y dice el coro: ve a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Ve a predicar el nombre de Cristo Jesús. Hoy en día es cierto que se predica mucho el Evangelio en los diferentes medios, en televisión inclusive, en los medios sociales, en la radio y en muchos medios. Sin embargo, el Señor dijo en Mateo 24:14: será predicado el Evangelio del reino por testimonio. Vamos a leer ese texto, hermano. Mateo 24, versículo 14 dice: en el nombre del Señor Jesús. En su contexto, en medio de sufrimiento, en medio de que dice el versículo 9: os entregarán para ser afligidos y os matarán. Estoy leyendo desde el versículo 9. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Tome su lugar alabando, glorificando el nombre del Señor Jesús. Hemos dicho, hermano, que este texto nos habla de que el Evangelio iba a ser predicado por testimonio, es decir, con sus vidas, con sus hechos. El Evangelio en los últimos tiempos ha de ser predicado, hermano, por testimonio, con el testimonio de Cristo vivido, hermano, sufrido. Es de esa manera, hermano, es como el mundo va a ser impactado por el Evangelio. En los primeros 3 siglos, hermano, cuando a pesar de la persecución de los cristianos, se predicaba el Evangelio en medio de lucha, en medio de prueba, en medio de persecución, aún expuestos a la misma muerte. Aquel Evangelio que se predicó con testimonio, hermano, y por testimonio, impactó realmente al mundo. En estos últimos tiempos también tendrá un impacto grande, hermano, entre las gentes en el mundo, cuando el Evangelio se predique realmente por testimonio, con el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Como dijo el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, que había sido preso y había sido enviado a esa prisión en aquella isla. Él dijo que estabas preso en aquella isla, estaba siendo afligido por el testimonio de Cristo y por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, hermano. Entonces, de esa manera, la predicación del Evangelio es como ha de tener un mayor impacto cuando se predica, hermano, con testimonio, el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Hoy en día, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 1, dice en el versículo 15, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo, ¿por qué, hermano? Por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Muchos desde aquel tiempo, hermano, predicaban a Cristo no sinceramente, sino por envidia. Hoy en día, hermano, muchos predican también a Cristo por envidia, por porfía, pero es cierto que también algunos de buena voluntad. Unos, según dice aquí el versículo 16, anuncian a Cristo por contención, por contender, no sinceramente. Hoy en día, hermanos, se predica el Evangelio, inclusive los falsos maestros que son mercaderes, que han hecho negocio lucrativo con el Evangelio, lo predican por ganancia, hermano, por ganancia económica. Y bueno, por diferentes motivos se predica el Evangelio. Pablo dice entonces, hermano, que de cualquier manera él se alegra. En el versículo 18 dice que pues, que no obstante, en toda manera o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me alegro y aún me alegraré. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Señor, hermano, advirtió a sus discípulos ahí en el libro de Marcos que iban a dar testimonio de la verdad del Evangelio. Como dice ahí en Marcos 13, versículo 9, en el nombre del Señor Jesús: mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en sinagogas, seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí. ¿Y qué más dice, hermano? Para testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para ser entregados, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahí está, hermano, la advertencia que hizo el Señor a sus discípulos: mirad por vosotros, porque serán entregados en los concilios, en la sinagoga, seréis azotados. Delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, en testimonio a ellos. De esa manera, hermano, es como el Evangelio tiene un impacto grande entre las gentes, hermano. Cuando en medio de opresión, en medio de persecución, inclusive, como aquí dice, siendo azotados, daban testimonio, hermano, porque no estaban dispuestos a negar su fe, a negar al Señor, sino que a pesar de todo, estaban dispuestos, hermano, a confesar el nombre del Señor, aunque fuesen encarcelados, aunque fuesen azotados, estaban, hermano, dispuestos a confesar y a predicar el nombre de Jesucristo en medio de cualquier circunstancia,
Eso es, hermano, predicar el Evangelio con testimonio. Gloria al Señor Jesucristo. Y vemos un ejemplo, hermano, en el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26. 26 del libro de los Hechos. Mire, no nos puede tomar mucho tiempo leer este hermoso episodio del libro de los Hechos acerca de cómo el apóstol Pablo daba testimonio, como acabamos de leer, delante de presidentes, delante de reyes, daba testimonio del Evangelio. Así es que vamos a leer desde el versículo 1, amén. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí, diciendo: acerca de todas las cosas que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti, mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado en juicio, a la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que han de llegar, por la cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Qué? ¿Júzgase cosa increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran muertos yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas, en lo cual, ocupado yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16: mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro. ¿Y qué más, hermano? Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. ¿Qué les anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento. El mensaje del principio, hermano, en este caso el mensaje de Pablo, era decirle a las gentes que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Muchos hoy en día han dejado ese mensaje y solamente quieren sonar o suenan de hecho agradables al oído de las gentes, diciéndoles cuán buenos son, diciéndoles cuán privilegiados son por ser lo que son. Y bueno, la gente, hermano, se siente más que necesitada, más que decir soy un miserable hombre que necesita de Dios, pues los hacen sentir gente importante, que porque tiene una carrera, porque tiene dinero, porque tiene una profesión. Hermano, ese tipo de mensaje con lisonjas dista mucho del evangelio, del mensaje que se predicaba por los discípulos, por los apóstoles. Era un mensaje en el cual predicaban que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Que hubiera una conversión, que se convirtieran, hermano, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Que realmente hubiera una conversión, un cambio drástico de las tinieblas a su luz admirable. Hoy en día se han amontonado maestros conforme a los deseos de la gente, que les predican, endulzando sus labios lo que la gente quiere oír conforme a sus deseos. Y parece ser, ese mensaje hoy en día dice, no tienes que, Dios te ama así como eres, no tienes que hacer nada, no tienes que dejar nada, Dios te ama tal y como eres. Y no hay conversión, no hay arrepentimiento, solamente conmueven las emociones de una manera hasta a propósito, de una manera psicológica, con música de fondo, con un poco de luz, casi a oscuras, y bueno, con un ambiente que persuade a las gentes, que los emociona solamente, pero no los convierte, no los llama a arrepentimiento. Pablo, hermano, anunciaba el evangelio a las gentes para que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Sigue diciendo el versículo 21. Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme, mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio. Ahí estaba, dando testimonio todavía, a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Hermano, la forma en que daba testimonio era no diciendo nada, es decir, no saliéndose fuera de las cosas que están escritas en los profetas y Moisés. Solamente conforme a la palabra, conforme a la escritura, hermano, era su mensaje. En otra ocasión, Pablo dice a los corintios, ninguno aprenda a saber más de lo que está escrito. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 23 sigue diciendo que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco.
Pablo, hermano, era un hombre con letras, con estudios, si usted quiere, seculares, pero lo que él hablaba, hermano, no era conforme a lo secular, sino como dice en el versículo 22, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Y Festo le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, versículo 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: pluguiese a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey y el presidente y Bernice y los que se habían sentado con ellos. Y como se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión hace este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado a César? Hermano, aunque él no había hecho ninguna cosa digna de muerte o digna ni siquiera para que fuese juzgado, sin embargo, ¿por qué estaba y por qué fue llevado delante de estos hombres? Festo, Agripa, el rey, el presidente, hermano, porque Pablo, hermano, había de dar testimonio, como ya leímos, delante de reyes y de presidentes. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, al igual que los apóstoles, hermano, y de hecho al igual que nosotros, habían de dar testimonio del Evangelio, del testimonio de Jesucristo. Isaías 43, hermano, hablando de ese testimonio y por ende de esos testigos, mire lo que dice Isaías 43, versículo 10, una escritura muy conocida, al versículo 12. ¿Lo tenemos? Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. No dice para que lo conozcáis, sino para que me conozcáis, hablando Dios de Él mismo, y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois, ¿qué cosa? Mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Vosotros sois mis testigos, hermano. Y el Señor hablaba del tiempo en que Él se iba a manifestar como un siervo, como dice Filipenses capítulo 2, que fue hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Y bien, hermanos, hablando de ese tiempo que llegó, Lucas capítulo 24, dice la palabra de Dios en el versículo 47 y 48. Y que se predicase en su nombre. ¿En qué se debe de predicar, hermano? En su nombre.
Hay quienes por ahí se jactan de andar de casa en casa predicando, pero pregunto, ¿y predican en su nombre? ¿Cuál es el nombre? Hechos 4:12 dice, y en ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre de Jesucristo. Entonces la predicación, hermano, debe de ser y es en su nombre, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados o el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Versículo 48, y vosotros sois, ¿qué cosa, hermano? Testigos de estas cosas. Vosotros sois mis testigos, dijo el Señor allá en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos. Y llegó este tiempo, hermano, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Hay que predicar, hermano, el arrepentimiento. No hay que predicar, hermano, emociones, o no hay que predicar solamente promesas sin que la gente se arrepienta, hermano. No, es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y dijo el Señor, vosotros sois mis testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1. Libro de los Hechos capítulo 1. Dice ahí la palabra de Dios desde el versículo 4. Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, hermano, que no solamente los discípulos, los apóstoles habrían de cumplir con ese mandato, sino todos aquellos que nos fuésemos agregando a fin, hermano, de que el evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra. Por eso dice el texto, me seréis testigos. Y ahí comenzó en Jerusalén, siguió en toda Judea, después en Samaria, y ahora, hermano, hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, ese testimonio dice ahí en Hechos 5, mire lo que dice Hechos 5, versículo 30 al 32. Amén. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién da el Señor el Espíritu Santo, hermano? A los que le obedecen.
vosotros sois testigos suyos, y también el Espíritu Santo da testimonio, hermano, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y hablando de ese testimonio, mire lo que dice Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 2. Dice ahí la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2, versículo, gloria a Dios, vamos a leer desde el 1. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿De qué manera, hermanos, se puede tener en poco una salvación tan grande? Descuidándola, ¿cierto? Ni siquiera congregándose. Pero también, hermano, podemos tener en poco una salvación tan grande cuando se nos hace tan poca cosa como para hablar de ella, como para publicarla ante las gentes o ante los demás. Pareciera que es más importante hablar del fútbol, pareciera que es más importante hablar de negocios, pareciera que es más importante hablar de otras muchas cosas o noticias que hablar del Evangelio. Eso, hermano, es tanto como tener en poco una salvación tan grande. Si usted, hermano, encuentra un tesoro, si usted encuentra o descubre algún misterio grande, lo va a dar a conocer. Porque es grande, hermano, porque es maravilloso saber esto. Pero si usted no habla, no publica el Evangelio, como que es un síntoma de que tiene en poco la salvación. Como que no es tan poca cosa, como que no merece ser oída de los demás. No, hermano, no caigamos en esa condición de tener en poco una salvación tan grande. Sigue diciendo el versículo 3, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Versículo 4, testificando, o sea, dando testimonio o siendo testigo juntamente con ellos Dios. ¿Cómo dio testimonio Dios, hermano? Con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento. ¿De qué, hermano? Del Espíritu Santo. Ahí está, el Espíritu Santo, que también testifica y que ha dado Dios a los que le obedecen. Repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí, hermano, ahí a Proverbios. Hay un texto muy hermoso que le quiero compartir de Proverbios 14. Gloria al Señor Jesucristo. Lo tenemos, hermano, Proverbios 14, dice ahí el versículo 25. El testigo verdadero. ¿Qué hace el testigo verdadero, hermano? Libra las almas. Eso hace el testigo verdadero. Libra las almas, y para que sean libradas las almas de la condenación y del infierno, ¿qué hay que predicar, hermano? Que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que libra a las almas. Aunque a veces duela, aunque a veces como que raspa la predicación, como que
Algunos, ¿verdad?, les da temor hablar confiadamente lo que dice la Biblia por temor a que se vaya la gente, por temor a que no quieran. Pero hermano, el testigo verdadero, no el falso, el testigo verdadero, lo que hace es, ¿qué cosa, hermano? Libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Es un mandamiento, hermano, predicar el Evangelio. Sí, hermano, es un mandamiento. Es un mandamiento que el Señor dijo allá en Marcos 16:15, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Ya hemos dicho que los verbos que terminan en D son verbos imperativos, son verbos que son mandamientos, son órdenes. Es un mandamiento, hermano, predicar el Evangelio, ser testigo, hermano, del poder del Señor, de esta salvación tan grande, de este Evangelio. Y si es un mandamiento, mira lo que dice Proverbios 13, ya que estamos ahí en Proverbios, y el versículo 13 también. El que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme al mandamiento o el mandamiento, ¿qué pasará, hermano? Será recompensado. Gloria a Dios. Será recompensado. Ahí está, hermano, la recompensa del que tiene el mandamiento, del que teme al mandamiento. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, entonces es importante, hermano, que nosotros cumplamos con esta tarea. Me seréis testigos, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Estamos cumpliendo, hermano, con esa tarea? Gloria a Dios. Alguien dice, no, pues es que no quieren, hermano. Capaz que si les predico, me andan hasta golpeando. Bueno, ¿quién de ustedes ha sufrido hasta la sangre, hermano? ¿Ya algunos de ustedes le han dado alguna apedreada por predicar el Evangelio? No, de ninguna manera. Eso es lo que dice Pablo, o más bien el escritor a los hebreos, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por eso, hermano, no nos intimidemos. Filipenses, vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 28 al 30. En el nombre del Señor Jesús. Ciertamente hay oposición, hay quienes se oponen, hermano, al Evangelio, pero mire lo que nos dice aquí el Señor. Y en nada intimidados, es decir, no se intimide, hermano, no sea cobarde. ¿Por quién o de quién? De los que se oponen. No se intimide, hermano. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición. Si se oponen, es indicio de perdición, hermano, mas a vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Cómo? ¿Es, hermano, indicio de salvación para nosotros? ¿Qué cosa es indicio de salvación, hermano? Que anunciemos el Evangelio, que seamos testigos, que demos testimonio, hermano, del Evangelio. Es indicio de salvación. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Y vamos a leer otra Escritura que nos va a confirmar esto, hermano. Versículo 29 y 30. Porque a vosotros es concedido por Cristo
no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. En nada intimidados de los que se oponen, porque a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas vosotros, para vosotros, indicio de salvación. ¿Por qué dice, hermano, que es indicio de perdición para ellos si se oponen? Bueno, pues está escrito, hermano, en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree, el que no quiere creer, el que se opone, ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, hermano, si alguien se opone, es indicio de perdición para ellos, pero para nosotros es indicio de salvación. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos capítulo 10. La carta a los Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la bendita palabra de Dios. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual, ¿qué cosa, hermano? Predicamos, la palabra de fe, la cual predicamos. ¿Sí la predicamos, hermano? ¿O nos da pena, nos da vergüenza? No, hermano, recuerde, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo el Señor, yo también me avergonzaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Versículo 9. Que si confesares con tu boca a Jesús, ¿como qué, hermano? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y no habla de una confesión religiosa, hermano, no, habla de confesar, es publicar, que usted lo confiesa a Jesús como su Señor, como su amo, como el dueño de su vida. Que si confesares con tu boca a Jesús como el Señor. ¿Y cómo confesamos, hermano, a Jesús como el Señor? Cuando predicamos. Por eso el texto anterior dice, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Ahí es cuando confesamos a Jesús como el Señor. Y además, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice, hermano? Serás salvo. Es indicio de salvación, hermano, predicar la palabra. Sí, amén. Es un mandamiento que debemos de obedecer, hermano. ¿Qué leímos en Proverbios 13:13? El que teme el mandamiento será recompensado, mas el que menosprecia la palabra o menosprecia el mandamiento perecerá por ello. Por eso ahí está, hermano, al confesar al Señor como Jesús en nuestra predicación, cuando le hablamos a la gente, eso, hermano, es indicio de salvación, porque ahí dice, si lo confesares y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión. ¿Cómo hacemos confesión del Señor, hermano? Hablando de Él, predicando de Él. Si hacemos eso, hermano, el texto está diciendo, con la boca se hace confesión. ¿Para qué? Para salvación. Es, hermano, indicio, hermano, de salvación. Qué importante, hermano, que hablemos la palabra, hermano. Que publiquemos que Jesús es nuestro Señor. Gloria a Dios.
Mire lo que Pablo dijo ahí en 1 Corintios 9. Dice ahí la escritura en el capítulo 9, versículo 16. Gloria a Dios. Pues bien, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué cosa? Necesidad. ¿Sí sabe lo que es una necesidad, hermano? No es un compromiso, no. A ver, vamos a poner un ejemplo que es una necesidad. ¿Usted toma agua todos los días, hermano? Sí. ¿Por qué? Es una necesidad. ¿Usted duerme todos los días, hermano? Sí. ¿Porque es un gusto o porque es un capricho? No, porque es una necesidad, hermano. Y así el predicar el Evangelio debe de ser en nosotros, hermano. ¿Qué cosa, hermano? Una necesidad. No puedo quedarme sin hablar del Evangelio. No puedo dejar a ir estas personas sin hablarles del Evangelio. Me es impuesta necesidad. Y dice, y ay de mí, un ay de lamento, ay de mí si no, ¿qué cosa? Si no anunciare el Evangelio. Y solamente hay de Pablo, hermano, o también de nosotros. También de nosotros, si no anunciamos el Evangelio, hermano, lo debemos de anunciar como una necesidad en nuestras vidas. Versículo 17, por lo cual si lo hago de voluntad, premio tendré, mas por fuerza la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál es pues mi merced? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo, ¿cómo, hermano? Gratuitamente, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Una necesidad impuesta, hermano, debe de ser el predicar el Evangelio. Una necesidad como la que habló el profeta Jeremías. Mira ya en Jeremías 20. Gloria al Señor Jesucristo. 20 del profeta Jeremías. Mire lo que dijo en el versículo 7. 7 al 9. ¿Lo tenemos? Alucinásteme, oh Señor, y hallóme frustrado. Más fuerte fuiste que yo y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Empero, ¿qué pasó? Fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo o por resistirlo y no pude. Ahí está, hermano, cuando es una necesidad impuesta de hablar, de predicar el Evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos ahí en los profetas. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 2. Ezequiel 2. Capítulo 2, versículo 4. Amén. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Señor Dios. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, también siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos,
ni tengas miedo de sus palabras. Ahí está, no se intimide, hermano, de los que se oponen. No tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espina y tú moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. No es motivo, hermano, no es pretexto decir no escuchan, no. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que te hablo. No seas tú rebelde como la casa de Israel, sino para no ser rebelde. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel, hermano? Abre tu boca y come lo que yo te doy, y mira, he aquí, una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro, y extendiólo delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había escritas en él endechas y lamentación y ayes. Capítulo 3, verso 1, y díjome, hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo y ve. ¿Y qué tenía que hacer? Habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca e hízome comer aquel rollo, y díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo. Ahora, hermano, esta palabra, hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy, y comílo, y fue en mi boca dulce como miel. Díjome luego, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Habla a ellos con mis palabras. Tenemos, hermano, esta misión, este mandamiento de predicar la palabra. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí, hermano, si no les hablo. Está, hermano, de por medio su alma. El que libra las almas, hermano, es sabio, hermano. El testigo verdadero libra las almas, hermano. Pero el que menosprecia el mandamiento perecerá por él. Y este mandamiento, hermano, lo tenemos todos, hermano. Cada uno de nosotros debemos de predicar la palabra. Cierto, hermano, habrá quienes se burlen, pero entre esos habrá quienes creerán. Mire cuando Pablo predicó, hermano, en la ciudad de Atenas. Vamos a ir nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 32 al 34. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, Pablo les predicó de la resurrección de los muertos, hermano. ¿Y qué pasó? Unos se burlaban. Hermanos, si se burlaban de Pablo, usted no podrá sufrir que se burlen algunos de usted. Unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, en otra ocasión. Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Pero ¿cuál fue el fruto, hermano? Versículo 34 nos dice cuál fue el resultado. Mas algunos creyeron, a pesar de que unos se opusieron y se burlaban. Dice el versículo 34, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio el del Areópago y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. No fue en vano, hermano, no fue infructuoso, no todos lo felicitaban, no todos creían, algunos se burlaban, hermano, pero vea usted el resultado. Unos creyeron
inclusive un hombre importante, Dionisio el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Por eso, hermano, está escrito: por la mañana siembra tu simiente y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál sea lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas a dos son buenas. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Su misión, hermano, no es darle el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento, hermano? Dios. Usted no sabe si va a dar crecimiento, si va a dar fruto. No, hermano, usted no sabe. Es como cuando el Señor habló de aquel que siembra en Marcos 4. Leo esa escritura. Versículo 26 decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente o semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece, como él, ¿qué cosa, hermano? Como él no sabe. Estoy leyendo en Marcos 4, versículo 27. La simiente, la semilla brota y sabe. Por eso le refería ya a lo que dice Eclesiastés 11: por la mañana siembra tu simiente, siembra tu semilla. ¿Cuál es la semilla, hermano? Está escrito: es pues la semilla la palabra de Dios. Siembra la semilla, porque tú no sabes si va a crecer y dar fruto. A ti no te toca esa parte, hacerla crecer. A ti no te toca hacerla dar fruto, no. A ti y a mí nos toca, ¿qué cosa, hermano? Sembrar la semilla. Sembrar la semilla. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. En nada intimidados de los que se oponen, porque a ellos ciertamente es indicio de muerte, mas para vosotros es indicio de salvación. Tiene que ver con la salvación, claro que sí, pues es un mandamiento, hermano. Y el que no cumple el mandamiento perecerá por ello, mas el que lo guarda, el que lo cumple, será recompensado. Y además recordamos lo que dijo el Señor de aquella parábola. El Señor dijo: al siervo inútil echadle fuera. Qué terrible, hermano, sí. No dijo a este siervo por borracho, por mentiroso, echarle fuera. No. ¿Qué dijo? Al siervo inútil, al que no hizo nada, al que no habló, al que no predicó, al que no evangelizó. Qué terrible que hay quien dice, les invita a uno a que traigan un alma, y como dijo aquel, ¿verdad? No, hombre, con trabajos traigo la mía. Y a veces ni él, ¿verdad? Pues sepan, hermano, que es mandamiento. El siervo inútil, hermano, será echado fuera. Será echado fuera. Por eso, nada más porque no hizo nada. Ahí estuvo sentadito. También cantó como los hermanos. También oraba. Pero al fin inútil, hermano, será lamentable que no hayamos hecho nada por nuestro Rey, por nuestro Dios. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor Jesús. El propósito, hermanos, de lo que Dios puso en mi corazón en este día es precisamente
la urgencia de predicar, que lo tomemos como el mandamiento que es, hermano. Sí, amén, gloria a Dios. Predicar, hablar su palabra, evangelizar. Es un mandamiento. Gloria a Dios, sí, amén. Y ya leímos, el que menosprecia o tiene en poco este mandamiento, como porque es también mandamiento del Señor, perecerá por ello. Mas el que lo obedece será recompensado.